es la cantidad de fluido que circula en un medio, ya sea tubería, cañería, río, canal, etc., sobre unidad de tiempo y se expresa mediante la unidad de volumen dividida por la unidad de tiempo. La información de caudales se utiliza para hallar las características de volumen por unidad de tiempo de un fluido en un determinado medio. Por ejemplo, permite medir el diámetro de las tuberías, permite medir la capacidad de un recipiente, hallar las características que debe tener una bomba hidráulica y muchos más. Esta medida se relaciona con nuestras vidas diarias cuando utilizamos la ducha, cuando nos lavamos las manos, cuando vamos a cargar el termo con agua en la universidad. Se relaciona porque en todas estas situaciones utilizamos cierta cantidad de agua que sale por un determinado medio, en este caso tuberías, en un determinado tiempo. Por ejemplo, si necesitamos que salga la mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible, en ese momento estamos relacionando esa medida con nuestra vida diaria. El caudal de un río se puede estimar de muchas formas. Una de esas se le llama el método de flotador, el cual consiste en identificar un tramo del río en el que la lámina de agua sea lo más pareja posible, es decir, que tenga una profundidad similar y un ancho con una distancia similar. Medimos las distancias de largo y ancho del tramo seleccionado del río. Luego marcamos los puntos A y B en donde comenzará y terminará el recorrido del flotador. Finalmente tomaremos el tiempo y así podremos estimar el caudal del río. El caudal de un río cambia dependiendo de la cuenca. Entre más extensa sea la cuenca de un río, mayor caudal va a tener. Gracias al Instituto de Estudios Urbanos podemos tomar el ejemplo claro del río Bogotá, el cual en su cuenca alta tiene un caudal medio de 13.5 metros cúbicos sobre segundo. En su cuenca media tiene un caudal medio de 37 metros cúbicos sobre segundo. En su cuenca baja tiene un caudal medio de 50 metros cúbicos sobre segundo. Por lo anterior, se puede concluir que sí cambia el caudal de un río dependiendo de su cuenca. El esquema muestra el procedimiento, en el que primero se llena el vaso, se mide el tiempo en el volumen conocido, se repite el proceso con diferentes niveles de fuerza y se tabulan los tiempos finalmente. El desarrollo de la gráfica se realizó a partir de los promedios obtenidos del tiempo de llenado y el caudal que se dio en cada nivel del grifo. Así se logró concluir que el promedio del caudal del nivel bajo es 1.18 por 10 a la menos 5. El caudal medio es de 4.95 por 10 a la menos 5 y del caudal alto es de 7.63 por 10 a la menos 5. De la gráfica también se logra concluir que el caudal aumenta al pasar de la mitad a la máxima potencia en un 35.12% y que cuando el índice de flujo está en 3/4 de capacidad se puede decir que el grifo está en medio alto, ya que no está en su máximo por ciento de capacidad, pero se puede acercar mucho. De los resultados obtenidos podemos hacer unas estimaciones. Primero, ducha. Si analizamos que medimos el caudal de la ducha cerca de su grifo, podemos concluir que es al mismo tiempo llena el mismo volumen con nuestro experimento de lavaplatos, ya que el radio del tubo de la ducha permite que se arroje la misma cantidad de agua en el radio del lavaplatos. Esto siempre y cuando ninguno de los dos tenga una especie de filtro. Segundo, manguera de jardín. Si no tenemos en cuenta el tiempo que tarda el recorrido entre el grifo inicial y la boca final de la manguera, podríamos decir que es el mismo caudal, que es tan solo en la extensión como su función lo describe. El radio de la manguera es igual al radio del tubo, por ende su caudal es similar. Un poquito menor, sí es cierto, pero no es mucha la diferencia. La diferencia está cuando se tiene un filtro al final y da presión que permite que el agua recorra en menor tiempo más distancia. Tercera y última. Manguera contra incendios. El caudal no será igual al de un lavaplatos, es superior, ya que el radio de la manguera junto con su boca final es mucho más grande comparado con el de lavaplatos. Por ende, proporciona más agua en el mismo tiempo. Por otro lado, podría influir que por lo general estas mangueras van conectadas a un tanque ubicado en la parte inferior del mismo, lo que sería presión. ¿Qué determina el caudal de cada uno? ¿Qué se puede hacer para modificar el caudal?
Lo que determina el caudal es el radio o espacio en el que se transporta el agua, o alguna presión o contenido extra. Por ejemplo, cuando llueve, un río aumenta su caudal. Se puede concluir que para modificar el caudal se puede implementar un filtro y disminuir la fuente. Por ejemplo, cerrar un poco el nivel de la llave o implementar un filtro de menor radio de salida. Veamos nuestros resultados, se puede evidenciar que es el doble del uso frente al gas. Pero siendo razonables a nuestro cálculo, podríamos quitarle un poco al tiempo. No todos duramos tanto en la ducha, o quizás no preparamos alguna de las 3 comidas, entre otros aspectos. Por ende, nuestro resultado podría ser muy similar al del RAS. Llegamos a la conclusión que el resultado del RAS es apropiado y las necesidades únicamente básicas. Para predecir el caudal del río Orinoco utilizamos una regla de 3 con la cuenca y caudal del río Bogotá. Sin embargo, el resultado obtenido fue 19.2 metros cúbicos sobre segundos cuando debió haber sido 4.750 metros cúbicos sobre segundos. Esto es porque solamente utilizamos como factor la cuenca y el caudal lo determinan diversos factores como la lluvia y entre otros.